Ok, entonces, quiero empezar hoy día primeramente mostrándoles cuáles van a ser los temas para estas próximas clases y además explicarles quiénes tienen asignaciones para estas clases. En primer lugar, el día de hoy, martes 8 de octubre, nosotros vamos a cubrir el tema de preguntas frecuentes de consultores. Vamos a partir esto con la hermana Pepe clarificando unos 2 o 3 puntos de la sesión anterior y también vamos a compartir con ustedes un documento que les sirve como resumen y previo a la finalización de este periodo de capacitación le vamos a hacer llegar un tutorial que les explica con pantallazos, con imágenes, los pasos resumidos que veremos hoy. Y las preguntas frecuentes en sí, voy a tocar algunas de ellas, en ningún orden en particular el día de hoy, pero sí son preguntas del último año, cuando yo he llamado a centros de historia familiar, las preguntas que generalmente me han hecho y que le han hecho a muchos misioneros, eso es lo que vamos a ver hoy día. El día viernes 11 de octubre vamos a tener una clase que yo considero que es bien interesante. A ver, voy a agrandar esto un poco. Ahí creo que está más decente. El viernes 11 es sugerencias prácticas para apoyar centros de historia familiar. No sé si ustedes se han dado cuenta de esto, pero de repente uno puede manejar todos los procesos de algo, sea en el centro de contacto o lo que sea, y al manejar todo bien, comprendo los pasos a seguir para solucionar tal o cual problema. Lo que sí de repente ocurre es que hay algunas sugerencias prácticas que uno va aprendiendo en el camino, ¿cierto? Ciertas mañas que uno conoce en los procesos, en las herramientas. Y la hermana Pepe lleva tanto tiempo apoyando Centro de Historia Familiar, al igual bueno, Elder Figueroa y hermana Reyes. Y para el caso en particular de sugerencias prácticas, le hemos pedido a la hermana Pepe que dé esa clase. Y esa clase es el día viernes 11 de octubre. El día martes 15 de octubre le vamos a solicitar a otro de nuestros misioneros, todavía no he hablado con ella, así que queda en suspenso por el momento de quién lo va a dar, pero es utilización de Salesforce, creación de casos y artículos de conocimiento para apoyar centros. Yo ya hablé un poco eso en nuestra primera sesión, pero la idea es profundizarlo mucho más para el día martes 15. Y luego el viernes 18 son consideraciones para servir a consultores. Si se fijan, todas las sesiones anteriores tienen que ver con el objeto del servicio, ¿cierto? Que son las herramientas, los equipos, etcétera. Pero el viernes se va a enfocar en la persona a quien sirvo, que es el consultor. Y ahí son consideraciones muy especiales que vamos a comentar y ahí lo vamos a hacer en conjunto varios. Entonces, y el lunes 21 es inicio de campaña. Entonces voy a colocar aquí el resumen de la solución para ver colecciones restringidas y le voy a pedir a la hermana Pepe ahora que abra su micrófono y comparta durante unos 10 minutos cuáles son estas clarificaciones en base a la reunión anterior que ella ha identificado y que son importantísimas. Así que, hermana Pepe. Hola, ¿me oyen? Hola, ¿me escuchan? Sí, hermana, se le escucha bien. ¿Me escuchan ahora? ¿Sí me escuchan bien? Sí, ahora sí. Bueno, igual no tengo chat, no sé por qué no me aparece el chat para ponerles algunas cosas. No sé si es que nadie tiene o yo no tengo habilitado el chat.
para escribirles ahí, como habíamos quedado. Sí, no me aparece. Me aparecen los contactos, pero no me aparece la opción de chat. Hermana, ¿no le aparece aquí cuando usted tiene abierto Teams, no le aparece un menú donde aparece casi como un globito de diálogo que uno hace clic y aparece No, de ahí el no chat? me aparecen más acciones, que aparece cualquier cosa, pero menos el chat. Qué curioso. Sí, eso es Aparece raro. teclado numérico, acceder a la pantalla completa, cosas que no tienen nada que ver. Sí, porque debería aparecer. Qué curioso. Sí, no me aparece. Y me aparece compartir, participantes, y no me aparece el chat. Y yo porque quería ponerles lo del TeamViewer. Si quiere, envíemelo por WhatsApp y yo coloco en el chat el link. Sí. Bueno, voy a desconectar este teléfono para que no siga sonando. Listo. Desenchufada no suena. Bueno, ¿por Skype se lo mando o por WhatsApp? Hola. Sí, por Skype mejor todavía. Bueno, lo voy a estar mandando ya, así ya lo tiene. Y después comienzo a hablar. A ver. Se lo mando así a medida que voy hablando, usted lo puede poner. Sí, todavía no me ha llegado, sí, porque No, estoy porque en... no me abre. Ok. No me abre. Se me empacó la máquina. Ay, Bien, espérenos un poquito, misioneros, y una vez que nos llegue este link, se lo vamos a enviar por medio del chat de Teams. no sé por qué no me abre un segundo. Increíble, lo uso todo el día. Iniciar recuperación me pareció. Hasta que uno cree que tiene todo digitado, pero no. Bueno, primero le mando el link por Skype y después le envío lo otro que habíamos hablado de la corporación. Bien. Y se lo voy a mandar ahora también porque ya lo tengo apartado. Ok. Ya lo encontré. Bien, entonces ahora estoy colocando en el chat. Ok, ahí está, ahí fue un link que es el de TeamViewer Y esto es lo que voy a explicar ahora de la corporación. Es más largo. Bueno, vamos a empezar entonces con el tema. Yo esa idea mía, me perdí la oración, o no la hicimos, o qué, o entré más tarde. Sí, entró más tarde porque ya está hecha. Bueno, porque estábamos con lo otro. Bueno, Sí. Bueno, sí, lo que hemos estado hablando hoy es un par de cosas en cuanto a la ayuda a los hermanos para poderlos ayudar por TeamViewer. Es que nosotros, ni siquiera lo veo yo el chat, hermano, así que si usted lo pone yo no me entero porque no tengo chat. Ya está colocado, hermana. Bueno, nosotros cuando trabajamos con un consultor y los ayudamos con los centros y con los equipos, necesitamos que el TeamViewer se mantenga un cierto tiempo abierto. Si nosotros tenemos instalado un TeamViewer 14, un 15, uno actualizado, nos va a permitir unos minutos trabajar y después se nos va a cerrar y vamos a estar abriendo, cerrando, abriendo, cerrando. Para solucionar esto, la iglesia tiene una licencia comprada, que es lo que llamamos el TeamViewer de la corporación, que es el TeamViewer 11. Solo el TeamViewer 11. Entonces, si nosotros abrimos el TeamViewer 11, podemos estar todo lo que queramos adentro de la máquina. Y es más, si configuramos el acceso no presencial, que eso lo podemos explicar en otro momento si usted quiere, hermano,
es que podemos entrar cuando nosotros queremos en la máquina, el consultor se puede ir, dejar la máquina encendida y nosotros seguimos trabajando en la máquina para lo que haya que ayudar. Para esto, ese enlace que puso el hermano Durán es el enlace que nos descarga directamente el TeamViewer 11. Le pasamos al consultor el enlace y el enlace le abre directamente la descarga, no lo lleva a una página de la web, simplemente le abre la descarga. Lo instala, lo tiene que instalar en forma privada no comercial y automáticamente el TeamViewer le va a estar ofreciendo que lo actualicen, a lo cual siempre le tienen que decir que no, o sea, tienen que ignorar la actualización para poder mantener el TeamViewer 11 en las computadoras. Y nosotros también tenemos que tener el TeamViewer 11 instalado. Porque si la versión que tiene el consultor del otro lado es menor a la 11, vamos a poder entrar. Pero si es mayor, no vamos a poder entrar. Y la única forma en que vamos a configurar que podamos entrar cuando queramos, o sea, lo que se llama acceso no presencial, es que los dos TeamViewer sean la misma versión, o sea, la 11. Por otra parte, ¿cómo hacemos para tener la versión oficial? Nosotros, porque nosotros como misioneros tenemos que tener un permiso de la corporación, una autorización de la corporación para poder estar en los equipos todo el tiempo que nosotros queramos. No nos olvidemos que los equipos son de Family Search. Obvio que después si queremos ayudar a un consultor en su casa o a un compañero, un misionero en su casa, vamos a poder entrar igual si tiene el TeamViewer 11. Pero lo que hace la corporación, al tenernos registrados, es controlar absolutamente todo lo que hacemos. Esto le da tranquilidad a los usuarios de que nosotros no vamos a entrar en cualquier momento a tocar su computadora y hacer cosas que no se deben, porque está todo controlado por el sistema. Entonces, la forma de que la corporación nos agregue a su TeamViewer es toda esta leyenda que les mandé recién, que les mandó el hermano, de cómo tienen que hacer para ingresar, solicitar que los agreguen, y vamos a tener un usuario y una contraseña para entrar. Generalmente el usuario es el mail y la contraseña es una contraseña que elijamos. Con eso vamos a poder manejar perfectamente el TeamViewer a cualquier hora, desde cualquier lugar, aún desde nuestros celulares. De hecho, a mí me ha pasado que me llama un consultorio y yo estoy, por ejemplo, en el cumpleaños de un nieto. Sí, tengo tal problema, qué sé yo. Bueno, entro desde el celular, porque instalo el 11 en el celular y desde el celular lo puedo ayudar, o por lo menos ver lo que le sucede y contestarle. O decirle, no, hermano, estoy en el cumpleaños de mi nieto. Pero generalmente no lo hacemos, generalmente los ayudamos. Así que bueno, te podemos entrar desde cualquier computadora y desde cualquier celular una vez que tenemos usuario y contraseña y lo instalamos. Eso respecto al TeamViewer. ¿Tienen alguna consulta? ¿Ninguna consulta? Díganme que se oye bien, por favor. Hola. Hermoso, hermana Pepe. Usted explica también que no tenemos consultas. Bueno. Bueno, ahora otra cosa que me pidió el hermano Durán que les explique es el tema de esto de las soluciones para ver las colecciones restringidas en los centros de historia familiar. A este itinerario que tenemos en la pantalla en este momento hay que agregarle algunas cosas como las que estuvo agregando el hermano el otro día, por ejemplo, que tiene que estar funcionando el Sophos. En realidad, el hermano estuvo dando los ítems, pero sueltos, en las dos clases. Una es que tiene que estar funcionando el Sophos, otra es que la computadora tiene que estar registrada como computadora del centro, desde el inicio, Effigy Tools, que ya lo estuvo explicando el hermano en otra clase. Y esas son cosas importantísimas. Hay que instalar el Tivoli si
no se puede instalar el Tivoli desde la computadora, que a veces sucede. Podemos pasarles el archivo del Tivoli por este control remoto que ya teníamos instalado, que es el TeamViewer 11, y como los estamos ayudando y estamos adentro de su computadora, si nosotros tenemos descargado el archivo, se lo podemos pasar por el TeamViewer, porque el TeamViewer lo que nos permite es transcribirles archivos a las otras computadoras. Pasar archivos de su computadora a la nuestra o de la nuestra a la de ellos. Esto nos agiliza muchísimo el trabajo, porque a veces tenemos que mandarles links y los links hasta que los bajan, hasta que los descargan. En cambio, si tenemos archivos preparados, se los vamos pasando. Incluso hasta el archivo de la imagen a veces se puede pasar. Entonces, una vez que tenemos el Tivoli instalado y el IBM, aparece la pelotita celeste con la letrita B blanca, todo esto, verificamos que si se ven las conexiones restringidas. Por lo general no se ven cuando son instaladas el Tivoli. Así que verificamos que esté filtrado. Si vamos hacia abajo, donde dice filter ls.org, escribimos esto en el navegador y si tiene una X es que no está filtrado y si tiene un tilde es que está filtrado. A veces los registros se ven aunque no esté filtrada la computadora. A veces. No sabemos bien por qué, pero lo ideal es que tiene que estar filtrado, porque el filtro es lo que permite a Lago Salado ver cuántos equipos tiene el centro. Probamos YouTube. Si vemos un video de YouTube y no se ven todavía las imágenes, lo que tenemos que hacer, nos dice aquí abajo puerto 2 del firewall, lo que tenemos que hacer es conectar el Cisco como corresponde. Lo ideal sería conectar el Cisco primero, porque si no es como que estamos trabajando y si no está conectado el Cisco, no se van a ver las imágenes, si no está conectado como corresponde. Pero ¿qué sucede? Que a veces el consultor podemos agendarlo, por ejemplo, para mañana. Bueno, mañana a las 4 de la tarde nos reunimos y vamos a ver el tema de las imágenes. Siempre les digo a los consultores, ya sea para formatear o para ver el tema de los registros o para cualquier cosa de estas complicadas para ellos, que tenemos que hacer o de que llevan un buen rato, llévense el termo, llévense el mate, llévense los sándwiches, llévense la comida, pues sabemos a qué hora entramos, pero no a qué hora salimos. Es más, a veces les digo, si tienen marido o esposa que estén esperando, avísenle que van a llegar tarde. Porque si no, van con el tiempo muy justo. Parece gracioso, pero en realidad no lo es, porque ellos van con el tiempo muy justo. Y me tengo que ir a buscar a los nenes a la escuela, o mi esposo me está esperando porque tenemos que ir a tal lugar. Y entonces ya el trabajo quedó a medio hacer y no se logró el objetivo. Nosotros usamos nuestro tiempo que podríamos haber usado para otro centro, y ellos usaron un tiempo que no les rindió porque no fueron con el tiempo suficiente al centro. O sea, la idea es esa, sabemos cuándo entramos, pero no cuándo salimos con esto y con los formateos. Entonces, la idea es que esté primeramente conectado al Cisco como corresponde. Sucede que, como les decía, a lo mejor mañana agendo al consultor. Mañana nos reunimos a las 4 de la tarde. Pero resulta que el que tiene la llave del cuarto de seguridad no puede venir hasta el sábado. Y mañana recién es miércoles. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos todo esto y el Cisco lo conectamos después. Si es un Cisco común, va conectado en el puerto 2. Todo el cablerío la línea del centro de historia tiene que estar conectado en el puerto 2 del Cisco. Y si es un Merakis, va conectado en el puerto 3. ¿Qué sucede a veces? Que los Ciscos, aún los Merakis, arriba dicen Cisco. Entonces dicen, es un Cisco común. Y resulta que si lo dan vuelta en la panza, tiene una etiqueta que dice Merakis. Y no era un Cisco común, era un Cisco Merakis. Entonces tienen que verificar bien, que lo miren bien por todos lados, de arriba, de abajo, a ver si es un Merakis o un Cisco común. Bueno, después de verificar esto, yo no lo veo bien a ver, voy a abrir el mío porque no veo bien la pantalla. Denme un segundito. Tampoco todas las cosas de memoria. A ver.
Bueno, después que verificamos y ya estuvimos viendo si se veía un videíto de YouTube, fíjense qué videíto eligen, porque del otro lado el consultor va a estar mirando qué videíto eligieron para mirar. No agarren el primero que aparezca. Tienen que entrar al portal de AFIC Tools y van a entrar en el CMD, para lo cual está toda la indicación aquí. En el inicio ustedes van a escribir CMD, se los hago más rápido que lo que está aquí. Inscriben en el buscador CMD, hacen clic derecho y ponen ejecutar como administrador. Todo esto siempre desde el administrador. No olviden cuando entran a trabajar en un centro que tienen que estar en la cuenta de administrador del centro. Y una vez que están en el CMD, escriben estas palabritas, pkgmgr, barra inclinada y u2 telnet claim. Le dan enter. A veces les muestra el progreso, como dice aquí, a veces no se los muestra, no se preocupen, porque igual el progreso se ejecuta. Y si aún así no pueden ver el registro, entonces recién ahí van a contactar al GCC, al Global Service Center. Y le van a pedir al Global Service Center, no ustedes, el consultor tiene que llamar, le van a pedir que les verifiquen la zona segura o que les instalen la zona segura. Para hacer esta llamada tiene que estar el consultor en el centro. La computadora principal con la que estaban trabajando, generalmente cuando se ve en una computadora se ve en todas el registro, salvo que la computadora de al lado no esté registrada como computadora del centro. Entonces tiene que estar, el consultor tiene que estar en el centro, la computadora del centro tiene que estar encendida y tiene que haber alguien que tenga acceso al Cisco, ya sea que el Cisco esté en el cuarto de seguridad o esté en el centro de historia. Y además, muchas veces les hacen llevar una notebook para probar la velocidad de internet. Entonces, estos serían más o menos los pasos rápidamente, ¿no? Porque podríamos entrar en más detalles. Pero lo principal con lo que nos tenemos que preocupar hoy, porque el hermano quería hablar de otras cosas hoy, es que el Cisco, si lo conectan al principio mejor, y si no, bueno, lo conectan al final. Recuerden siempre que las personas que tienen acceso al Cisco, por lo general los especialistas de tecnología, los secretarios, los presidentes de estaca, trabajan y a lo mejor no coinciden con el horario del consultor. Por eso a veces es complicado esto. Para llamar al GCC, recuerden siempre que tienen que llamar en horario de Lago Salado antes de las 4 de la tarde. Recuerden el cambio horario. Antes de lunes a viernes, antes de las 4 de la tarde de Lago Salado hay que llamar. No es lo mismo, ellos creo que están hasta las 5, 5 y media. El tema es que hay que llamar antes porque ese proceso lleva un tiempo y si ustedes llaman a las 4 menos 5, les van a decir, no, llame mañana porque estamos por cerrar. Entonces, digamos, si llaman a las 5 menos 5, por ejemplo, le van a decir, llamen mañana porque tenemos que cerrar. Entonces, llamen antes de las 4. Los consultores tienen que llamar, ¿no? Para lo cual van a tener que tener el número del centro y el mail del centro. Así que bueno, más o menos con esto era lo que quería que les explicara hoy el hermano Durán. Supongo que ya va a seguir con él la clase, espero que les sirva de ayuda y si tienen alguna consulta me pueden decir. Espero consultas. ¿Alguna consulta para la hermana Pepe con respecto de estos puntos? Y si no, continuamos. Hermana Pepe, muchísimas gracias por estas importantes clarificaciones. Yo creo que solamente agregaría una cosa, pero no porque haya necesariamente faltado, sino porque yo he descubierto que a veces este paso adicional por algún motivo ha dado resultado aun cuando al hacer todo lo demás por alguna razón no. Yo no sé por qué será, pero esto lo descubrí visitando
el Centro de Historia Familiar de Valparaíso. Hicimos todos estos pasos en este orden y aún así no podíamos ver los registros parroquiales. Entonces, por alguna razón, el que me estaba atendiendo del GSC, del Servicio Global, me dijo, ¿le parece que refresquemos la conexión a su filtro? Yo le dije, sí, sí me parece, hagámoslo. Refrescaron y por algún motivo después de eso ya todo estaba operando bien. Me da la impresión, sin entender muy bien las razones por qué, pero al parecer en ese caso en particular había habido un apagón eléctrico, ¿ok? Entonces habían tenido un corte de suministro eléctrico y afectó, por supuesto, el edificio completo, y cuando ya volvió la electricidad y todo volvió a prender, algo sucedía de que Lago Salado, al realizar esto de refrescar la conexión, se restablecieron aquellos permisos que por algún motivo no estaban teniendo en el momento, aún habiendo realizado todos estos pasos. Ese es un punto nomás que quería clarificar. Y el segundo, que quizás es de utilidad, sean pacientes con esto, porque, bueno, primero lo que dijo la hermana Pepe, de que esto toma tiempo. Entonces, si ustedes son de aquellos misioneros que desean abordar el tema de apoyar centros de historia familiar, esto, queridos misioneros, no es como resolver casos de cola o recibir llamadas donde generalmente la solución es más expedita. Aquí estamos hablando a veces de tener que tomar horas para apoyar si es que es un caso más complejo. Entonces, la hermana Pepe va a dar más luces sobre eso el día viernes, pero la razón por la que comento esto es que dentro de la paciencia, entre comillas, que debo tener, después que yo hago todo esto, no necesariamente se registra en tiempo real los cambios. Lo que muchas veces ocurre es que hay un desplazamiento de tiempo de entre 15 minutos y 30 minutos después de todos estos pasos, donde recién ya todo se ha restablecido, todo está hablando normalmente entre un servidor y otro, entre un equipo y un servidor, y ya me empiezan a aparecer los registros. Entonces, si después de realizar absolutamente todo aún no se ve, les recomiendo que se den un poco de tiempo para permitir que todo se refresque bien. Así que esos dos puntos prácticos sobre tema de registros parroquiales, colecciones restringidas, perdón. Como les mencioné, le vamos a entregar un tutorial mediante Skype, mostrando pantallazos de estos pasos. Vamos a entregar este resumen también, pero ojo, lo que dijo la hermana Pepe, hay un par de pasos que no aparecen aquí. Es más, creo que lo que vamos a hacer es entregarles este de forma provisoria y antes del viernes entregarles otro donde agregamos los pasos que ha comentado la hermana Pepe, como por ejemplo el tema Sofos. Bien, eso es respecto de las colecciones restringidas. ¿Puedo agregar algo, hermano? Sí, claro. Sí, es verdad, bueno, lo del software ya lo agregó usted, pero una cosa que yo siempre les enseño a los consultores es que una vez que logran ver las imágenes, vayan a donde está el cisco y pinten, aunque sea con esmalte de uñas, el puerto y la ficha, porque cuando hagan una transmisión de conferencia, van a desconectar todas las fichas y después las van a volver a conectar mal. En cambio, si las tenemos marcadas y le avisamos al secretario, esta ficha va acá, por favor vuelva a ponerla acá, y la tenemos marcada, no vamos a volver a tener problemas, porque la mayoría de los que llaman diciendo, hasta la semana pasada se veían los registros y hoy no se ven. La primera pregunta que les hago es, ¿tuvieron transmisión? ¿Tuvieron conferencia? Sí, listo. Cambiaron la ficha de lugar. Entonces, que se acostumbren a marcarlos para tenerlos identificados. Esto quería agregar. ¿Está, hermano? Excelente punto. Mire, justo ese es un tema que estábamos hablando con el
hermano Saúl Guerrero, y le pido a él y a todos ustedes disculpas porque no les comenté que el hermano Saúl Guerrero, quien es un empleado relativamente nuevo de Family Search en Buenos Aires, está con nosotros. Él nos va a estar apoyando muchísimo con la campaña misma. De hecho, él va a ser uno de los contactos principales para los misioneros que apoyen en la campaña de inventario. Y además, él nos va a estar apoyando, él ya está apoyando mucho con apoyar centros y nos va a estar apoyando con algo que se llama el ROC, que es un centro de operaciones virtual, donde vamos a estar cerrando temas de indexación y bueno, se viene algo muy lindo y grande ahí. Vamos a hablar más de eso cuando ya el momento sea propicio. Pero Saúl, ¿te gustaría presentarte a los misioneros? Porque eso lo debimos haber hecho desde un inicio. Saúl, es posible que ya no esté. Bueno, el hermano Guerrero por lo menos estaba al inicio de la reunión y la idea es, cierto, que él tiene que apoyar un centro de historia familiar pronto. Pero la cosa es que él nos va a estar apoyando muchísimo en la campaña y bueno, ya creo que el viernes lo podremos presentar. Bien, en cuanto a preguntas frecuentes, miren, cada centro de historia familiar, cuando ustedes llamen, porque recapitulemos un poco, la idea de la campaña es justamente obtener el inventario de los centros de historia familiar para poder, uno, saber qué es lo que tienen, por supuesto, para asegurarnos de que tienen las herramientas más recientes posibles, y para tener un buen diagnóstico, pero por supuesto va a servir esto como una oportunidad en la que consultores quizás por primera vez se van a abrir y se van a explayar respecto de problemas que tienen en sus centros. ¿Okay? Y al hacer eso, van a empezar a tener una serie de preguntas. Hola. Hola, Rodrigo, soy yo. Disculpa, no tenía problemas con el micrófono y por eso estaba tratando de hablar y no se podía. Disculpa, te interrumpa. No, está bien. Saúl, si quieres entonces ahora te puedes presentar y de ahí continuamos con lo que iba a comentar. Sí, gracias y disculpa la interrupción. Muy buenas tardes, queridos misioneros. Bueno, creo que había tenido la oportunidad de presentarme anteriormente con algunos ya, pero bueno, siempre es bienvenida una nueva oportunidad. Bueno, sí, como lo comentó Rodrigo, estoy relativamente nuevo en Family Search, pero tengo bastante experiencia en el área de informática y me está gustando mucho lo que se estaba conversando o se estaba comentando con la hermana Pepe. Lo hizo muy bien, hermana, le felicito. Y con respecto al detalle que estaba comentando Rodrigo sobre el refresh del dispositivo Meraki, quería darle una sugerencia más o un tips que necesito que tomen en cuenta. Normalmente, cuando tenemos conexiones en red por desperfectos eléctricos, los que llamamos o denominamos switch, pueden quedarse como tildados o colgados en sus funciones. Entonces les recomiendo que de vez en cuando ustedes vean fallas de que están tratando de levantar la conexión con el Tivoli y no les toma en cuenta la conexión, hagan un reinicio del switch. ¿Esto qué va a hacer? Va a ser un reinicio del redireccionamiento de las IPs que están pasando por allí por cada puerto. Entonces, así resolví uno de los casos recientemente en un centro de historia familiar. Incluso había llamado a Global Service y habían hecho el refresh, pero no funcionaba. Y lo que estaba colgado era el otro switch, no el Meraki. Y lo que pasa es que no quiero que confundamos las marcas, porque normalmente a veces nos encontramos con la situación de que tenemos dos marcas Cisco, uno que es el Meraki y el otro que es el Cisco, que es un switch común. No sé si me explico bien, pero Gracias, espero que me entiendan, ¿no? Sí, ese fue un tema que se habló en la reunión anterior y te agradezco un montón que lo hayas comentado. ¿Puedes rápidamente
explicarles lo que es dirección IP porque muchos de nuestros misioneros no conocen. Ok. Fíjense que cuando una computadora se conecta por internet, internamente se reconoce con un nombre de identificación en la red. Ese nombre en realidad es un número que se coloca automáticamente desde un router o el modem router que da la conexión a internet. Entonces, bueno, para que me entienda más fácil, solamente es un número de identificación que tiene cada computadora. ¿Se entiende así? Sí, muchas gracias, Saúl. Súper. Ok, gracias. Y gracias por recordármelo. Son términos que son técnicos y a veces se me olvida, ¿sí? Bueno, gracias, y adicional a esto, solamente quiero decirles que junto con Rodrigo estoy con mucha disposición y quiero que sepan que estoy a la orden en todo lo que les pueda ayudar y también aportar para esta hermosa obra de Family Search. Muchísimas gracias. Gracias, Saúl. Bien, vamos ahora a continuar con las preguntas frecuentes que en realidad no vamos a tomar mucho tiempo con esto. Más que nada las quiero clasificar para que ustedes en su mente conceptualmente tengan claridad de ellas y más que saberse todas las respuestas, por lo menos saber dónde buscarlas. Recuerden que Family Search en sí, no solo como organización, sino como herramienta, la página misma, es una cosa viva que está constantemente en movimiento y cambio. Por ende, la respuesta que puede ser la correcta el día de hoy no necesariamente es la misma respuesta mañana. Creo que eso ustedes lo saben bien. De repente puede haber un artículo de base de conocimiento en Salesforce que hoy por hoy es un santo remedio y que el día de mañana ya pasa a estar obsoleto. Entonces, más que saber cómo responder cada una de las preguntas que yo les voy a plantear, les recomiendo que sepan por lo menos que tengan identificación dónde ir, ¿ok? En primer lugar, una de las preguntas más frecuentes que llegan son respecto del llamamiento de ellos. Ahora, quiero dejar algo muy en claro y espero no tener que repetir esto mucho porque es algo que potencialmente nos puede causar serios problemas. Cualquier cosa que tenga que ver con capacitación del llamamiento del consultor no está en manos del centro de contacto. No está. ¿Ok? No nos corresponde capacitar. Por ende, si hablan con un consultor y le dice, ¿me puede enseñar tal o cual cosa? Lo primero en ese caso, siempre que aparezca esa palabra capacitación, es dirigir esa consulta a mí para primero ver si es que nosotros podemos brindar ese apoyo. ¿Por qué? Porque hay una clara distinción entre el apoyo de la parte técnica, que sí nos corresponde a nosotros, y la parte eclesiástica, que toda capacitación sobre un llamamiento cae en esta categoría de capacitación eclesiástica, no nos corresponde a nosotros. El primero responsable en capacitar a un consultor es la presidencia de Estaca, junto con el miembro del Sumo Consejo encargado de Templo de Historia Familiar. Ahora, sabemos, y esto no es una crítica o un juicio de valor, pero sí de repente pasa que tenemos consultores que nos indican que lamentablemente no han recibido capacitación, etc. Lo que sí podemos hacer es invitarles a que vayan al portal de herramientas de consultor. Y eso ya lo compartimos en una primera instancia en una reunión anterior. ¿Ok? Y lo ideal, por supuesto, es que el consultor mismo empiece a tener experiencias personales de ayudar a otros, pero nuevamente, eso no nos corresponde a nosotros enseñarle al consultor a cómo hacerlo. ¿Ok? Otra cosa que muchas veces nos preguntan los consultores es ¿quién coloca metas o quién está encargado de esto o lo otro? Hasta la fecha hemos tenido un manual de operaciones para centros de historia familiar que se puede acceder al link en línea, pero este manual ya está quedando un poco obsoleto. Es más, Lago Salado ya ha redactado un nuevo manual de operaciones para centros y que se está traduciendo en este momento. Pero sí muchas veces el consultor va a preguntar
cosas sobre el centro mismo o de su llamamiento, de metas, etc. Un ejemplo claro de este tipo de pregunta es la utilización del centro mismo. ¿Ok? Sabemos que quien es el mayordomo del edificio en general es el presidente de Estaca. Por ende, la respuesta por excelencia debe ser lo que disponga su presidente. ¿Por qué? Porque nos ha ocurrido en el pasado que le damos la explicación en principio, porque el principio generalmente sobre centros es que quien vela por la operación del centro de historia familiar y quien debe ordenar el horario y el uso del misma es el consultor de Templo de Historia Familiar, en coordinación, por supuesto, con la presidencia de Estaca, y luego, en base a eso, se coordinará con el especialista de autosuficiencia de Estaca para saber cuándo se ocupa como centro y cuándo se ocupa como autosuficiencia. Cuando dábamos esa explicación, nos metimos en más problemas que soluciones. ¿Por qué? Porque hay casos donde presidentes de Estaca disponen de algo un poco distinto. Entonces, ya no damos ese tipo de explicación, a pesar de que sí, en principio debiera funcionar así. Si un consultor le pregunta, ¿sabe qué? Y esto ocurre, miren, mis queridos misioneros, y esto ya quienes han trabajado como SM en el pasado lo tienen claro. Muchas veces consultores van a utilizarlos como paño de lágrimas. Porque el llamamiento de consultor de Templo de Historia Familiar es bastante solitario. Esto ustedes lo saben. De repente están en el centro, están a solas, muchas veces no reciben el apoyo que desearan tener. Entonces, ustedes al llamarles preguntando por el inventario, va a ser para muchos de ellos la primera vez que alguien les pregunta ¿y cómo están con su llamamiento? ¿Cómo le ha ido con todo? Entonces van a utilizar la oportunidad para hablarles de todos sus problemas. Es bueno que los escuchen, por supuesto, pero muchos de los problemas que van a presentar no son problemas que resolvemos nosotros directamente, pero no por eso les vamos a decir, ¿sabe qué? Esto no lo veo yo, así que guarde sus comentarios. No, para nada. Lo ideal es sí escucharles, darles la oportunidad de que puedan desahogarse, que muchas veces ocurre. Pero para cualquier duda, como por ejemplo, quién vela por el centro, etcétera, a pesar de que ustedes y yo podemos comprender cuáles son las normas, díganles, vaya y pregúntele a su presidente de Estaca. ¿Tienen preguntas sobre su capacitación de llamamiento? Hable con su presidente de Estaca. ¿Por qué? Porque no queremos cometer el error de contradecir a un presidente de Estaca y luego lo que vamos a hacer es crear un embrollo, una discusión donde el consultor va a decir, es que Family Search me dijo que opera de esta forma. Y el presidente está acá y va a decir, sí, ¿y quién en Family Search le dijo eso? Entonces, vamos a poner a un consultor en contra de su presidente. Y esto sí ha pasado. Entonces, frente a dudas de consultores donde la mayordomía de la consulta puede tenerla al presidente, es mejor referirlo al presidente. ¿Ok? Metas. ¿Saben? Muchos consultores nos han hecho la pregunta, ¿quién nos pone metas sobre cuántos enviadores tener, etcétera? Ahí tienen que hablar con su presidente Estaca. Entonces, como ustedes generalmente han contestado consultas para llamadas entrantes y casos entrantes, muchas veces no nos toca la respuesta en casos, hable con su presidente Estaca, porque generalmente los casos que entran son casos que resolvemos en el centro de contacto, sea 110 años, árbol, etc. Pero para este tipo de problema que se suscita en centros, muchas veces la solución no se encuentra en un diálogo con nosotros, sino que en un diálogo con el presidente de Estaca. Así que la recomendación es que ustedes aprendan eso como parte de la cultura de servicio para llamadas salientes. Frente a alguna duda, para no indisponer al presidente de Estaca, refiramos al consultor de vuelta a su presidente de Estaca. Muchos consultores, cambiando de tema, no saben lo que es un enviador. Y creo que ya hay claridad
entre todos nosotros lo que es. Entonces, una persona que imprime 500 tarjetas para llevarlas al templo, todos en un mes, entendemos que es un enviador. El que muchas veces no entiende eso es el consultor. Entonces es importante que de repente tengamos claro que muchas veces ellos no manejan la misma nomenclatura. Entonces, tener claridad de eso si es que lo preguntan. Muchos consultores no saben de qué forma, cuál es la mejor forma de apoyar a sus miembros. Lo ideal es siempre tener a mano, así como la hermana Pepe tiene siempre a mano links útiles. A pesar de que lo que están viendo en pantalla son respuestas a preguntas específicas, hay un principio que quiero extraer de lo que ustedes están viendo. Más que hablar sobre qué recursos existen, cómo lo hago para ayudar a otro miembro, porque ojo, todo esto es parte de la capacitación que debiera recibir un consultor en su estaca o del consultor de área. Entonces, no nos metamos en eso. Pero sí quiero extraer de lo que están viendo en pantalla un principio. Y es una buena práctica que quizás la hermana Pepe puede explayarse un poco más sobre esto el viernes. Y la práctica es la siguiente, y si quieren toman nota de esto. Les recomiendo, queridos misioneros, que tengan en una sola hoja, sea de Excel, como ustedes quieran tenerlo, links con todo lo más útil que les va a servir. Ahí pueden colocar el link de TeamViewer 11, pueden colocar el link del portal para consultores, pueden colocar ahí el link para los informes, etcétera. Entonces, esto más que una solución parche donde fácilmente nosotros podríamos darle a cada uno, miren, aquí hay una página con 20 links. Lo ideal es que cada uno vaya armando su propia carpeta con sus propios links que va a utilizar. ¿Por qué? Porque si les entregamos un documento con 20 links útiles, ustedes van a tenerlo a mano y no van a necesariamente navegar cada una. Pero si yo voy creando mi propia página con mis propios links de utilidad, yo voy a tener claridad qué es qué. Entonces, no sé si ustedes han visto esta buena práctica de misioneros norteamericanos. No todos lo hacen, pero muchos sí lo hacen. Andan con un cuadernito en su bolsillo donde van escribiendo palabras en español y están aprendiendo. Ojo, si se fijan, no andan con un mini diccionario, algunos sí, pero por lo general no andan con un diccionario bolsillo, donde tienen todas las palabras que puedan necesitar, ¿cierto? Andan con un cuaderno donde anotan las palabras que son de interés para ellos, que son de utilidad para ellos. Entonces, así como ellos se van creando un glosario particular, lo que yo les recomiendo a ustedes es que tengan un listado de links que a ustedes les son útiles en la medida que vayan sirviendo a consultores. Lo otro, muchas veces consultores le van a hacer preguntas sobre árbol, sobre 110, etcétera. Casos que típicamente entran por medio de la cola o por medio de llamadas entrantes al centro de contacto, el consultor les va a hacer ese tipo de pregunta. Si eso ocurre, queridos misioneros, les recomiendo a que vayan creando casos aparte para ese tipo de consulta. No cometan el error de que el consultor les empieza a hacer 20 preguntas. Puedo aprovechar de preguntarle esto. Mire, tenemos un miembro, se llama tanto, esta es su cuenta LDS y tiene esta pregunta de su árbol. Y tiene este otro. Y como yo tengo una llamada técnica con este consultor y vamos a estar hablando por 1 hora mínimo, le voy contestando esas preguntas. El problema ahí es que le pude haber solucionado 5 o 6 casos y ninguno de ellos quedó registrado porque lo hice por teléfono y no lo creé en Salesforce. Así que asegúrense de que si los consultores empiezan con este tipo de pregunta, que típicamente sí contestamos en el centro de contacto, asegúrense de que inmediatamente después de la llamada técnica vayan y crean casos según el problema. Si el consultor les dijo, miren, tengo problema sobre el equipo. Ok, perfecto. Tengo una pregunta sobre un árbol. Tengo una pregunta sobre un caso de 110 en nuestra estaca. ¿Cuántos casos notan ahí? ¿1 o 3?
A ver si en el chat me pueden contestar. Hay 1 o 3 casos ahí. Bueno, primero voy a volver un poco a algunos de los comentarios que están aquí. Hermana González puso, disculpen que me vaya hacia atrás, pero es importante que vayamos viendo algunos de estos comentarios que son bien buenos. Hermana González dice, entonces si llaman para soporte, para capacitarse, ¿por qué le dicen que nos llamen? ¿Qué debemos hacer con estos casos? No los enviamos a la... Sí. Mire, el punto es, si tienen una consulta sobre capacitación, está bien que se envíe a la cola. El punto es que si a ustedes como misioneros de soporte, en el momento en que están haciendo una llamada técnica, si es que le dicen en ese momento, querida hermana González, ¿me puede enseñar cómo yo puedo ayudarle a mis misioneros, a mis usuarios con este problema? Ahí lo que usted está haciendo es supliendo algo que debiera estar haciendo la estaca de enseñarle su llamamiento. A eso me refiero. Gracias, hermana González, por la pregunta, es importantísima. ¿Ok? Entonces, no es que seguimos con el tema de la cola en caso de que alguien solicite capacitación. ¿Por qué? Porque cada vez que llegan esos casos, nosotros se los derivamos al área para que los consultores de área tomen cartas en el asunto. Se siguen enviando la cola. Lo que no hacemos es nosotros encargarnos de esa capacitación aprovechando la instancia de que estoy en el teléfono con el consultor. A eso me refería. Gracias por la pregunta. La hermana Enríquez hace una buena pregunta, que además la hermana Enríquez, para que todos sepan, es consultora temeral, así que ella conoce los dos lados de la moneda. Si necesitan capacitación, van al portal de consultores, lo mandamos a ayuda a recursos. Sí, justamente, hermana, la idea es siempre redireccionarlos a los recursos que tienen en línea. Si se fijan, la iglesia en este momento está realizando, y esto es bajo la dirección y guía de la primera presidencia. ¿Qué es lo que está ocurriendo a nivel de iglesia? Y esto es también un poco teniendo ojos para ver todo lo que recibimos en la conferencia general este fin de semana. ¿Nos están haciendo más dependientes de la estaca y del barrio o cada vez menos dependientes de ellos y cada vez más autosuficientes en el hogar? ¿Qué creen ustedes? ¿Nos están tratando de ayudar a ser más o menos autosuficientes espiritualmente? Pueden contestar por el chat si gustan. Sí, Mena Rebollo contestó autosuficiente, tal cual. Ese principio debe impregnar absolutamente todo lo que hacemos. Por ende, las soluciones que nosotros demos en el centro de contacto, fíjense lo que voy a decir. La idea es que de aquí a un año más, tengamos menos casos entrando actualmente de lo que están entrando. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que los consultores y los miembros están entendiendo cuáles son las respuestas a las preguntas que antes necesitaban que alguien afuera les contestara. Si se fijan, si nosotros hacemos bien nuestro llamamiento en unos 10 años más debería o desaparecer o debiera reemplazarse con otra responsabilidad. Mi cargo como empleado debiera desaparecer si es que lo estamos haciendo bien. Hay un buen principio aquí, que es el principio del buen servicio del médico. A mí me encanta este principio. Ustedes saben que hay doctores que tienden a constantemente dejar a sus pacientes medianamente enfermos, ¿cierto? Porque no lo miran como un paciente, lo miran como un cliente. Y mientras que esté constantemente yendo, es trabajo para el médico. Pero en realidad el buen médico, el médico excelente, es aquel que es capaz de hacer su trabajo de forma tal que el paciente deja de ser paciente. Entonces, nosotros recién ahora estamos con todas estas iniciativas, que claro, miren, la iniciativa así como lo estamos haciendo camino al caminar, estamos siendo literalmente pioneros con esta campaña. Por ende, la forma de capacitarles, el orden en que estamos explicando cosas, pueden perfeccionarse muchísimo, porque estamos haciendo como área algo que no se ha intentado jamás en la historia. Entonces hay cosas que vamos a poder mejorar.
Pero en el transcurso de mejorar estas cosas, la idea es que de aquí a unos años más ya nuestros usuarios y los consultores sean autosuficientes. Elder Telechea dice que tienen dos funciones en el centro y fuera del soporte. Sí, Elder Telechea es cierto, también apoya en el centro y tenemos varios misioneros así que incluso apoyan como especializándose en indexación, etcétera. Entonces, es importante que si conozco los dos lados de la moneda, de saber compartir de mi conocimiento en ambas direcciones. Ahora, volviendo a la pregunta original, justamente son tres casos distintos las que hay frente a lo que estábamos comentando. Por ende, si están hablando y el consultor empieza a hacerles muchas preguntas, lo ideal es que ustedes sepan identificar si esas preguntas son preguntas de seguimiento de un solo caso o si cada pregunta es un caso nuevo. Ustedes tendrán que estar muy alertas ahí para fijarse en eso. Bien, ahora, el computador, la impresora tiene fallas, tiene mucha antigüedad, ¿a quién se dirigen? Deben ahí crear un caso. Obviamente, ustedes no van a despachar computadores, ¿cierto? Para un caso de un centro donde tienen equipos antiguos, lo que deben hacer, lo ideal, es que el presidente de Estaca solicite nuevos equipos. Pero lo que vamos a hacer con esta campaña es que si se enteran de algún centro que se está quejando por equipos, tengan que crear un caso aparte donde es para reemplazo de equipos para un centro. Y yo me encargaré de ese tipo de casos porque hay un protocolo específico que vamos a empezar a seguir con eso. Así que cada vez que alguien les pregunte por equipos nuevos, crean el caso y me asignan a mí ese caso en particular. Equipo antiguo que debe ser reemplazado. Impresora antigua que debe ser reemplazado. Crean el caso y me indican a mí. En el pasado, y esto lo conversábamos con la hermana Pepe y es un punto válido, de repente tienen una urgencia. Entonces a lo mejor no pueden esperar 2 semanas, 3 semanas, un mes o lo que sea para que les llegue el nuevo equipo. Porque tienen una actividad de Estaca en 2 días más. ¿Hay formas en las que se puede habilitar equipos más antiguos? Sí las hay. Y le vamos a pedir a la hermana Pepe que indague, explaye más sobre eso cuando ella nos enseñe el viernes. Pero, la idea es que ese tipo de casos sea una excepción. Porque si vemos equipos excesivamente antiguos, la idea es ayudarlos a reemplazarlos. Entonces, si encuentran a un centro que tiene equipos muy antiguos, empiezo el proceso mediante la creación de un caso asignada a mí. Y bueno, las preguntas que siguen del 8 en adelante en este documento, en realidad tienen que ver con todo lo que hemos visto ya, que es temas registros parroquiales y herramientas básicas que deben estar en el equipo, incluyendo Tivoli, etc. Entonces, no vamos a continuar con eso y además ya estamos en la hora. Pero quería que entendieran un poco eso, queridos misioneros. Lo que les acabo de compartir es un poco categorías de preguntas que llegan. Le van a llegar, categoría de preguntas que tienen que ver con el llamamiento del consultor. Para todo eso, lo ideal es que les reenviemos a que miren el portal de su llamamiento y que hablen con su presidente de Estaca. Pero si hay una pregunta sobre capacitación, se crea el caso para que se pueda derivar al personal correspondiente. Segundo, si tienen ellos preguntas varias que empiecen a versar sobre árbol, sobre 110, etcétera, deben estar alertas como misioneros para saber crear esos casos como casos separados para apoyar en esas circunstancias. No cometan el error que a veces he cometido yo o que se han cometido en otras áreas, que yo hablo y le soluciono todo y simplemente digo en mi mente, ya cuando tenga tiempo voy a crear el caso. Porque ¿qué es lo que ocurre muchas veces? No tengo tiempo para volver y crear el caso. Entonces, lo ideal es en el momento en que yo corté la llamada, crearlo. ¿Saben por qué? Y este es un principio importantísimo y quiero que esto lo anoten y lo voy a colocar aquí en el chat en grande, en letra mayúscula para que les quede claro. Lo que no se registró
es como que no se hizo. Sé que suena fuerte eso, pero es así. Si yo entro a fin de mes a ver los informes, a ver, ¿saben qué? Voy a salirme un poco de protocolo y les voy a mostrar algo. Quizás no debería mostrárselo, pero lo voy a hacer porque les tengo confianza. Lo que ustedes están viendo en pantalla en este momento, esta es información generalmente para los gerentes, pero para que sepan cómo se registran las cosas en Salesforce. Todo lo que ustedes hacen aparece en este informe que ustedes están viendo. Si se fijan, cada una de esas líneas es el tipo de caso que hay. Ordenanzas, misioneros, indexación, sitio Family Search, socios, partners se refiere, claro, a legacy, etc. Árbol, acceso a Family Search, centro de historia familiar. Si se fijan, podemos cuantificar a nivel mensual, a nivel de todo el área, cuántos casos hemos recibido de qué tipo. Si yo resolví 20 casos de centros y no creé ninguno, ¿me parece acá en el informe? ¿Qué creen ustedes? No me aparece. Entonces, si no me aparece, es como que no lo hice. Quizás sí lo hice y el consultor está feliz, pero no tengo cómo indicarle a la primera presidencia o al quórum de los 12 o incluso a nuestros mismos gerentes del área qué es lo que hicimos. Entonces, ¿se acuerdan ustedes, queridos misioneros, de cuando recién se recibió revelación en esta dispensación al iniciarse la restauración de todas las cosas, el tema de bautismos por los muertos? ¿Alguien recuerda un poco el episodio que ocurrió ahí? No estaba listo el templo. ¿Qué empezaron a hacer con bautismo por los muertos? ¿Alguien recuerda? Si alguien recuerda, puede incluso abrir su micrófono y comentarlo por voz. Es en la época en que estaban tan ansiosos, que aún cuando no estaba terminado el templo, Brigham Young oró al Padre y es esa época, ¿no? Tal cual. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? Porque era tanto el deseo de todos de llevar a cabo las ordenanzas y el templo no estaba pronto. Y él oró y aun cuando sintió que el Padre le decía que sí, él se sentía con un poquito de duda. Es esa época, ¿verdad? Sí, y se acuerdan que recibieron revelación y empezaron a hacer bautismos vicarios en el río Susquehanna, ¿se acuerdan? Ahora, sí. Aquí está lo interesante de este episodio. Si el Señor los mandó a que lo hicieran en el río, ¿valían esas ordenanzas? La respuesta es sí, valían. Claro. Ahora, pero aquí está el problema. Si no se registraron esas ordenanzas, ¿valían? La respuesta es no. Si yo no registro el bautismo vicario en el templo o en un río, es como que no se hizo. Si tenemos un miembro de la iglesia que se bautizó hace 20 años y yo voy a ver sus registros y no hay registro alguno de su bautismo, ¿qué debe ocurrir con ese bautismo? Porque claro, se lleva un registro, pero ¿qué pasa si alguien cometió el error de no registrarlo? Justamente, si no se registró, es como que no pasó nada y se tiene que rebautizar. Y hemos visto casos así. Hermanos que han sido sumos sacerdotes y al no tener registro alguno de lo que se hizo, tiene que hacer todo de nuevo. Obviamente no con los mismos tiempos, etcétera, pero a lo que voy yo es que, bueno, sí, el tema de testigos es sumamente importante. Ahora, lo que quería más que nada con todo esto era explicarles que si para la ordenanza es tan importante registrarla, cuánto más importante es para una gestión donde solamente sé yo que la hice. Porque claro, a diferencia de la ordenanza que tiene testigos, que a todo esto, ¿qué les parece que niños y niñas a partir de 8 años pueden ser testigos de bautismos? Es una maravilla todo lo que está ocurriendo. Pero el punto es que al llevarse el registro bien, todo bien. Pero si no se registró, se tiene que volver a hacer. Ahora, obviamente aquí, si no llevé un registro, no se vuelve
hacer porque ya está hecho, pero sí tengo que crear el registro. Tengo que crear el registro, ¿ok? Entonces, de esa forma, yo puedo informar lo que he hecho. No quiero explayarme demasiado en lo que estoy a punto de decir, pero la importancia de informar lo que uno hace es tal que en el templo mismo, la investidura me deja en clara evidencia la importancia sagrada que hay de rendir un informe. Dar informe de lo que hice es una responsabilidad sagrada en el servicio. Por ende, cuando apoyen, asegúrense de crear los casos y háganlo lo más rápido posible después de la conversación con el consultor, mientras que esté fresco en la memoria, para poder incluir los datos. Y si en esa conversación cerraron 3 casos, maravilla. Crean esos 3 casos y los dejan como cerrados. Bueno, queridos misioneros, no les quito más tiempo porque lo ideal es darles el resto de la tarde para quienes sirven ahora en horario de tarde de poder entrar a su servicio, y quienes ya se han retirado, por supuesto, el tiempo para sus quehaceres familiares, personales y profesionales. Queridos misioneros, les quiero mucho, les agradezco en el alma a todos quienes nos han aportado con su conocimiento, especialmente en este último tiempo donde cada vez se acelera más, y curiosamente al acelerarse más las cosas, a cada uno de nosotros como misioneros se nos invita a abordar más responsabilidades aún de las que teníamos. Reciban un afectuoso abrazo de mi parte y que tengan un hermoso resto de la semana. Quiero compartirles mi testimonio de que sé que esta iglesia es verdadera, de que esta obra es verdadera, y que si nosotros nos esforzamos por hacer nuestra parte, el Señor llenará nuestro vaso con lo que nos falta. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermana Campana, ¿cómo está usted con nosotros? Y un poco para retomar nuestro sistema de antaño, ¿podría usted darle cierre a nuestra reunión y asignar una última oración? Gracias. Ya, pues muchísimas gracias, igual a usted y a todos los que han concurrido, ¿cierto?, a esta capacitación, reunión que nos está haciendo muy bien y nos ayuda a poder interiorizarnos más en el tema. Sí, hermano Durán, por favor, si puede finalizar la grabación, se lo agradecería.